Un saludo a los que nos están viendo en Eslovaquia, en Belice, en Luxemburgo, en Santo Tomé y Príncipe, en Pakistán, Ucrania, Nepal e Islandia. Un abrazo para todos. Hoy con mucho gusto vamos a hablar sobre la pérdida del gusto y del olfato. Realmente es un síntoma, como todos los sistemas sensitivos del sistema nervioso central. Es el sistema del gusto que están incluidos los receptores periféricos de algunas vías centrales. Los receptores periféricos están representados por las células gustativas, digamos por las yemas gustativas que se encuentran en la lengua, la faringe y la parte superior del esófago. Los nervios que transmiten la información gustativa desde la lengua, el paladar, la epiglotis y el esófago hasta el cerebro. El deterioro o la alteración del sentido del gusto significa que hay un problema con dicho sentido. Los problemas dan desde la distorsión del gusto hasta la pérdida completa del mismo. Hay que tener mucho cuidado en estos casos. Para los queridos colegas que me están oyendo en distintas partes del mundo, la fórmula que se llama a sí mismo pérdida del gusto, que se llama también eugesia, la famosa eugesia, es la pérdida de apetito. Los medicamentos más utilizados dentro de la homeopatía son natrum carbonicum, lengua en organoterapia, sistema nervioso central, pápula gustativa, cerebro, nariz, boca, garganta, oxidulo de mercurio, silicea y sulfur. Son los medicamentos más usuales. La lengua puede detectar solamente los sabores dulces, salado, agrio y amargo, y muchos que lo perciben como el sabor es en realidad el olor. Las personas que tienen problemas del sentido del gusto a menudo tienen un trastorno en el sentido del olfato, que les puede dificultar la identificación del aroma o sabor de un alimento. El aroma es una combinación de sabor y olor. Las alteraciones del sentido del gusto se caracterizan en las siguientes modalidades. La eugesia total, que es la pérdida del gusto, es la incapacidad de detectar cualquier sabor, sea dulce, amargo, salado o ácido. La eugesia parcial, cuando el paciente es capaz de distinguir el sabor de algunas sustancias, pero no de todas. La eugesia significa o especifica cuando el paciente es incapaz de reconocer el sabor de una sustancia determinada. La hipoagusia, cuando la percepción del gusto está disminuida, pudiendo ser total o parcial. La disgesia, que es la distorsión del sabor o percepción de un sabor en ausencia de la sustancia que debería haber provocado. O sea, hay muchos pacientes con pérdida del sentido del gusto. También muestran una pérdida del sentido del olfato y de diversas formas en que realmente hay un cambio en su vida con relación a la pérdida del gusto y del olfato. De algunas causas que podrían llevarlo a uno o al ser humano, digamos, a la pérdida del gusto. La sensación del gusto, a medida de, digamos, que disminuye,
generalmente es después de los 60 años. Con mayor frecuencia se pierden primero los sabores dulce, salado, y los sabores amargo y agrio, que duran un poco más. Las causas del deterioro del sentido del gusto abarcan la famosa parálisis de Bell, el resfriado común, las gripes, infección nasal, por ejemplo, pólipos nasales, sinusitis, faringitis, y la famosa faringitis estreptocócica, infecciones de las glándulas salivales. La cirugía del oído en muchísimas personas han quedado con pérdida del gusto. El consumo de cigarrillo en exceso, especialmente fumar con pipa. Las lesiones en la boca, la nariz o la cabeza, la resequedad de la boca, los medicamentos como los antitiroideos. En muchos pacientes se presentan las encías inflamadas o hinchadas. Puede presentar realmente una gingivitis. La deficiencia de vitamina B12 y de zinc implican en este tipo de afección de la pérdida del gusto. Hay un examen que se puede hacer, por ejemplo, una tomografía computarizada para examinar los senos paranasales y parte del cerebro que controla el sentido del olfato y el gusto. Vamos a mostrar para las personas que nos están viendo por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, estamos mostrando aquí, por ejemplo, una lengua bastante saborral que también implica en la pérdida del gusto. Es una lengua que se le ve una pasta blanquecina en toda la parte de la lengua, una parte que se ve como una babasa gruesa, espesa, blanquecina, que forra parte de la zona gustativa. Como por ejemplo, nosotros tenemos en la parte de adelante de la lengua las papilas para el sabor dulce, esas son las que captan ese sentido. Ahora llega, por ejemplo, las papilas de sabor salado, están a los lados, una parte un poquito más arriba de la lengua. Tenemos, por ejemplo, las papilas para el sabor ácido, que está en los lados laterales de la lengua. Y en el centro están las papilas para el sabor amargo, o sea, desde el centro hacia atrás de la lengua. Ahí están los receptores, los que captan el sentido del sabor y que contribuyen o afectan la parte no solo del sabor, sino también del olor. Es factible que podría atrofiar una de las papilas, las más superficiales, y de hecho va a perder la posibilidad de que pierda mucho el gusto, o sea, el sabor y el olor. Sí se presenta, no es demasiado, pero hay un porcentaje, no solo en Colombia, en el mundo entero, posibilidades cancerínicas linguales. De hecho, eso obedece a una serie de factores, entre otras, la hipertrofia o mal funcionamiento del sistema linfático, que es una de las partes básicas y fundamentales para el desarrollo normal de todo el organismo.